muy interesante, con presentaciones del profesor Jorge Iván González, del profesor Fabio Sánchez, y la sesión va a ser moderada por el académico Fabio Giraldo, a quien le doy la palabra. Yo no sé cuál es el orden, creo que primero tú de pronto, o Jorge Iván. Bueno, pero básicamente vamos a hacer una discusión bastante interesante porque no solamente en el plan de desarrollo, sino en general, yo diría que donde tiende a existir consenso casi universal es en darle un papel protagónico a la educación como parte del desarrollo, incluso el crecimiento de las sociedades. En el caso nuestro, seguramente lo oiremos con atención a través de nuestros muy brillantes expositores, muy reconocidos en el tema. No es solo el plan de desarrollo, sino que la idea que tiene el gobierno de entrar en buenas prácticas de las Naciones Unidas, de la OCDE, también hace que nosotros entremos a un tipo de discusión bien interesante, porque creo que resalta un problema ineludible hoy en día, y que es necesario hacer medición y evaluación de políticas. Pero está siempre lo que yo pensaría, le comentaba ahora a Jorge Iván, que la educación sí se revela contra cualquier intento de convertir lo sustantivo de ella en una mercancía. Como entre otras cosas, digamos, mucho de las políticas en curso tienden cada vez a ganar un espacio más en esa dirección y confundir la sociedad con la economía, y me parece que ese es un problema bastante serio. Porque si bien es cierto que la economía importa, ella es un aspecto de la sociedad, y nosotros no podíamos caer en esa visión muy de moda, muy dominante. Por eso me parece interesante este tipo de discusiones, en confundir la economía de mercado, en la cual seguramente todos tendemos a estar de acuerdo en que se gobierne a través de criterios de costo-beneficio, que el sistema de precios ayuda a la asignación de los recursos, pero convertir lo económico en objetivo de una sociedad, eso realmente es una visión oscurantista. Y lo más preocupante en el fondo, y es mi discusión con las escuelas vienesas y en general otras escuelas del mercado como autorregulador, es una vía oscurantista que quiere suprimir en el cálculo la sociedad y el debate. O sea, en última instancia, detrás de la discusión de la educación está la discusión sobre la democracia. O sea, si debemos de crear una sociedad en las cuales hombres diferentes puedan intercambiar sus puntos de vista, como lo vamos a hacer en esta noche, o tenemos que caer reclutados bajo una fórmula, corriendo el riesgo que quien se aparte de allí puede correr el riesgo incluso de ser destituido, como lo decía Revés en alguno de sus ensayos, de quedar al margen de la contratación, al margen de la posibilidad de expresar lo que piensa, y por lo tanto en un mundo donde se tiende a dar lo que hoy ya es una presencia preocupante en la sociedad global, que podríamos calificar de una expansión victoriosa de la tontería, en la cual se confundió la estadística con el ser humano. Sin más, para ambientar la discusión, yo creo que tienes tú inicialmente, porque eres más invitado que Jorge Iván, que es de nuestra casa, la palabra, y al final, una vez escuchemos nuestros dos expositores, haremos una discusión para celebrar
un acto como el que estamos, un poco subversivo, porque hemos preferido escuchar a nuestros profesores que seguir por la televisión el fútbol. Bueno, ¿tienes tú la palabra? Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación a presentar en este foro estas ideas sobre lo que hemos estado haciendo en relación a los temas que se mencionan en el plan de desarrollo. Entonces yo tengo una pequeña presentación de lo que hemos hecho un grupo de personas en la Universidad de los Andes en relación a temas muy importantes sobre lo que tiene que ver con el tema de la movilidad social y la educación, y lo que voy a hacer acá es situar esa discusión dentro del plan de desarrollo. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con el plan de desarrollo, como se ha indicado, digamos, el plan de desarrollo tiene como uno de los criterios centrales el tema de la educación en el contexto de paz, equidad y educación como los tres pilares del plan. Digamos, en lo que tiene que ver con el plan, lo que se genera o el elemento, digamos, que guía el plan respecto a la educación es que la sociedad colombiana es una sociedad desigual, y la educación se consigue como un instrumento para mejorar o para aumentar la igualdad dentro de la sociedad, y la regulación de la igualdad en la sociedad pues cabe o solamente es posible a través de una igualación de las oportunidades educativas, entre otras cosas, en lo que tiene que ver igualación respecto a la provisión de calidad de educación, y también, digamos, a la posibilidad de acceso a la educación. Entonces lo que el plan plantea es que básicamente en lo referente a la desigualdad hay dos tipos de desigualdades que menciona el plan. Una es en la que tiene que ver, digamos, a la desigualdad en las oportunidades entre los individuos, y otra que está relacionada o que se sobrepone a esta tiene que ver con el hecho de que los avances económicos y sociales no han sido lo suficientemente homogéneos a nivel territorial. Entonces lo que se observa es que hay regiones mucho más dinámicas que otras desde el punto de vista económico y social, y que lo que se observa son unas brechas a nivel territorial. Entonces, en consecuencia, es importante tener estas políticas de enfoque territorial, en donde se puedan determinar cuáles son las diferencias que existen y las variables asociadas a estas diferencias en cuanto a las oportunidades, y en consecuencia en cuanto a la desigualdad de carácter económico y social. Uno de los aspectos importantes que tiene que ver con las estrategias transversales del plan de desarrollo, tal y como se planteó, tiene que ver con aspectos como infraestructura, como el tema, digamos, el conflicto social y la transformación del campo, la consolidación del Estado social de derecho y el buen gobierno. Pero uno de los aspectos fundamentales es el que tiene que ver con el tema de movilidad social, y es en este punto fundamental en el que me voy a centrar en los próximos minutos, para ligar el tema de la idea del plan de desarrollo al tema de la movilidad social. El tema, digamos, de la movilidad social es un tema que cruza transversalmente a los tres ejes del plan de desarrollo. Estas son gráficas del plan, no son mías. Está el tema de paz, equidad y educación como los tres pilares fundamentales, y en la parte de abajo hay cinco estrategias transversales, y la que tiene que ver con movilidad social, que atraviesa
los tres pilares. Yo me voy a concentrar básicamente en cómo atraviesa el tema de la movilidad social, cómo se relaciona con el tema de la educación. Sigamos, gracias. ¿Por qué lo que queremos mostrar aquí es cómo, digamos, el tema de la movilidad social tiene que ver a través de la educación, que es en el que me voy a concentrar en los próximos minutos, cómo ese tema, desde nuestro punto de vista, no ha sido lo suficientemente estudiado o analizado, digamos, y cómo el plan, digamos, tiene algunas carencias respecto a la forma como se hizo el diagnóstico de lo que tiene que ver con el tema de la movilidad social a través de la educación. Entonces, uno de los aspectos, digamos, que se resalta dentro del plan es que en los últimos años pues ha habido un aumento muy importante de las coberturas educativas, tanto a nivel de educación básica y media como a nivel de la educación superior. Lo que se observa es que, digamos, en educación superior el acceso a la educación superior ha aumentado de forma sustancial. Las tasas de cobertura bruta en educación superior aumentaron de alrededor el 18% casi al 30% en los últimos 15 años, pero en realidad lo que nosotros queremos ver como tanto los aumentos en el acceso a la educación básica y media como en el acceso a la educación superior. Yo me concentré sobre todo en la parte de básica y media. Hay unos temas de desigualdad e inequidad que no han sido lo suficientemente analizados. Entonces, esto porque es importante, porque uno de los fundamentos del plan es que la baja calidad de la educación es uno de los aspectos que más está relacionado con la inequidad, y en consecuencia, pues, en la medida en que se comprenda la inequidad en el acceso y en la calidad de la educación, se puedan, digamos, eso va a tener impactos en cuanto a la mejoría en la equidad. El instrumento que se utilizó para mirar esas inequidades tiene que ver primero, digamos, con las pruebas, a ver cómo hay muchas diferencias a nivel regional en los resultados de las pruebas, y por otro lado vemos el lugar de Colombia dentro de las pruebas estandarizadas PISA para los años recientes. Entonces, el plan, digamos, lo que plantea es que esas inequidades, o esas, digamos, las inequidades que existen en educación, tanto en calidad como en cobertura, están ligadas a varios aspectos, digamos, para los cuales ya hay algunas políticas. Los aspectos tienen que ver con el tema, digamos, de la jornada escolar, de la jornada escolar fragmentada. Lo que se pretende es que haya una jornada escolar única. Tiene que ver con el tema de los incentivos a la profesionalización de la actividad docente. Tiene que ver con la calidad de la infraestructura de las escuelas, con la fragmentación que existe en el acceso a la educación, porque ciertos grados solamente están en las zonas rurales y otros en las urbanas. Entonces el acceso de los niños y jóvenes a las escuelas urbanas, pues, dificulta la movilidad dentro de la educación. Esos aspectos son los que se presentan en el plan como los que están relacionados con estas diferencias. Y el objetivo final del plan, pues, finalmente, primero,
es el que tiene que ver, digamos, digamos, que si se aplican estas políticas, digamos, que tienen como objetivo la mejoría en los elementos que mencioné anteriormente. Si se mejoran esos elementos, hay un cierre de las brechas en acceso y calidad, tanto, digamos, entre poblaciones como de individuos, como entre regiones. Entonces, vamos a ir un poquito más adelante. Entonces, en lo que yo me voy a concentrar, pasemos a la siguiente. En lo que yo me voy a concentrar ahora, digamos, en los próximos minutos, no sé cuánto tiempo hay no hay límite pues no más de media hora también es recomendable. Es en lo que hemos venido haciendo digamos, en la universidad, para mirar exactamente el tema de la movilidad social a través de la educación, y para ver cómo ahí hay unos aspectos que son fundamentales para el entendimiento para un diagnóstico y para la elaboración de políticas relacionadas con el tema. Entonces, voy a presentar rápidamente tres elementos de esto, de lo que tiene que ver con el tema, digamos, de cuál ha sido la movilidad social en la educación en Colombia, cuál es el patrón geográfico de la movilidad social a través de la educación, y cuáles son los factores asociados a la mayor o menor movilidad a nivel de la educación, a nivel del país, utilizando la comunidad de análisis el municipio. Para el primer tema, digamos, de movilidad social a través de la educación, en general los estudios que se hacen sobre este tema toman como variable fundamental para el análisis es cuál es la asociación que existe entre el número de años alcanzados por los padres, en este caso vamos a utilizar la madre, y el hijo. Entonces, entre mayor sea ese coeficiente de asociación, entre mayor sea ese coeficiente, más baja es la movilidad social. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer primero, voy a presentar algunas estadísticas sobre este tema para mirar cuál ha sido la dinámica de la movilidad social, utilizando como comunicador la educación intergeneracional, y ver cómo ha evolucionado tanto en el contexto nacional como a nivel regional. Entonces, pues vamos a la siguiente. Entonces, esta gráfica la hicimos con base en las encuestas de calidad de vida para 3 años, para el año 97, para el año 2003 y para el año 2007. Y aquí dividimos a la población en dos grupos. Un grupo que llamamos el grupo de los vulnerables, que son aquellos hijos cuya madre tiene educación primaria o menos, y el conjunto de los individuos. Entonces, lo que aquí se nota es para los 3 años, digamos, yo les decía que entre más alto es peor. Realmente lo que se observa acá es que la movilidad social es peor para la gente que tiene, digamos, que proviene de hogares mucho más vulnerables, digamos, con padres con menos educación. Aquí tenemos, por ejemplo, que este indicador era 1.02, lo que significaba que en el 97 básicamente los hijos de los, digamos, reproducían exactamente la educación de la madre, si ésta tenía educación primaria, y el indicador cayó de 1.02 a 0.95 y a 0.92, alrededor de 10 puntos durante todo el periodo, y para el conjunto de la sociedad cayó de 0.89 a 0.77, lo cual significa que la sociedad avanzó mucho más rápidamente en movilidad que lo que avanzó, digamos, este grupo mucho más vulnerable de la población. Cuando se hace por cortes de edad, entonces aquí diferenciamos a las personas entre 25 y 39 años, 40 y 55 y más de 55. Es claro, digamos que entre los más jóvenes
por supuesto hay mucho más movilidad en el sentido, digamos, que ese coeficiente es mucho más pequeño entre los más jóvenes, pero claramente, digamos, la movilidad incluso entre los más jóvenes sigue siendo peor para aquellas personas con educación, cuyas madres tienen educación primaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda del gráfico, pues en donde muestra para las personas entre 25 y 39 años, aunque ha habido mejorías cuando uno compara con otros cohortes, claramente, digamos, los avances son mucho más lentos. Cuando miramos este indicador solamente para madres, para hijos cuyas madres tienen educación primaria, y para el grupo de los más vulnerables en este aspecto, lo que nosotros encontramos es, si uno le mira a nivel regional, lo que se observa claramente es que las diferencias regionales en movilidad son para el grupo de los más vulnerables, es decir, de los hijos cuyas madres tienen educación primaria, tiene una amplia variación, y digamos, y con unos sitios en donde ha habido un gran progreso, como es el caso, digamos, de Antioquia, cuando uno compara el 2003 con el 2011. Bogotá, digamos que es de 0.84.8, digamos que de todas maneras es un índice alto, pero cuando uno mira, por ejemplo, regiones como la oriental o como la pacífica, a este lado lo que uno nota es que ese índice ha aumentado, lo cual significa es que no hay movilidad, sino más bien hay desmovilidad social, en el sentido, digamos, de que los hijos incluso alcanzan menos educación que las madres. Entonces aquí lo que se nota claro, digamos que hay una ampliación de las brechas regionales en este tema. En el siguiente aspecto, aquí miramos algo interesante, en este gráfico. Aquí comparamos, digamos, el tema, digamos, de otra cosa de la que se ha afirmado es, digamos, es sobre el acceso a la educación superior. Entonces aquí lo que nosotros miramos es, digamos, para 3 años, 2017, el 2013 y el 2011, aquí lo que observamos son varias cosas. Si tomamos, aquí lo que vemos claramente es que, por ejemplo, en el 97, 77% de los hijos con madres con educación primaria solamente alcanzaban educación primaria, y ese porcentaje bajó al 64%. En el 97, 11% solamente 11% de los hijos con educación de las madres con educación primaria, los hijos, solamente el 11% llegaba a la educación superior, y aquí vemos que llega, es el 17% en el 2011, es decir, hubo un pequeño aumento del porcentaje de hijos cuyas madres tienen de educación primaria que llegan a la educación superior. Son 6 puntos de aumento. Pero cuando uno ve ese aumento en la parte de abajo para los hijos con madres con educación universitaria, es decir, ¿cuánto fue ese cambio para los madres con hijos con educación universitaria? Lo que se nota es que en el 97, 73% de estos hijos llegan a la educación superior, y en el 2011 93% llegan. Luego este aumento fue de 17 puntos, es decir, para las personas con madres con educación superior, y solamente 6 puntos para las personas con madres con educación primaria, lo cual aquí significa que, claro, tenemos un aumento muy importante en la cobertura, pero el aumento de la cobertura se ha concentrado en los grupos que ya de por sí, digamos, tenían un background poderoso. Esta es otra estadística que tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de que un hijo supere la educación desde la madre, digamos, y vemos pues que ha caído en los últimos tiempos? Entonces, aumenta en los últimos tiempos. Entonces, este es un panorama global, y ahora voy a presentar rápidamente lo que tiene que ver con el siguiente, lo que tiene que ver con un trabajo que hicimos con mucho detalle para mirar este patrón que vimos, digamos, de movilidad
digamos, o cuál es el aumento en la educación de los hijos de los padres más vulnerables, en este caso utilizando como definición los hijos con madres con educación primaria. ¿Cómo es ese, cuál es la geografía de ese fenómeno a nivel nacional? Entonces, primero entonces, lo que nosotros hicimos con la base de datos del Ministerio de Educación Nacional, que tiene todos los niños y jóvenes matriculados en el sistema, en el sistema educativo, todos los niños y jóvenes matriculados, y la gran ventaja es que son la totalidad de los niños, es decir, alrededor de 10 millones de estudiantes y jóvenes cada año, y la gran ventaja de este sistema es que uno puede seguir al niño en el tiempo. Entonces uno puede ver si el niño está en primero de primaria, pasó a segundo, y si de segundo pasó a tercero, si uno puede seguir longitudinalmente a la persona. Entonces con base en estas estadísticas hicimos varios indicadores que están aquí. Es qué porcentaje de los niños con madres con educación primaria, porque hicimos todo el cruce de estas bases con el CISBEN, que nos da cuál es la educación de la madre y los padres, el porcentaje de los niños con educación primaria que pasan de primero a quinto, los que pasan de primero que llegan a noveno, el porcentaje de los que están en primero llegan a 11, el porcentaje de los que están en primero de primaria a los 11 años o 12 años llegan a la educación superior. Entonces hicimos eso para todos los niños del país, y lo que encontramos fue básicamente este resultado. Aquí tenemos el resultado para lo que está en azul clarito son los niños con madres con educación primaria, y lo que está en azul oscuro son el conjunto de los niños, incluyéndolos a ellos. Entonces lo que aquí vemos claramente es lo siguiente, lo que aquí vemos es que 78% de los niños que entran a primero de primaria llegan a quinto, 49% de los niños que entran a primero llegan a noveno, 39% de los niños que entran a primero llegan a 11, es decir, la excepción para este grupo es del 60%, es decir, una excepción bastante grande, y solamente 11% de esos niños llega a educación superior, que es más o menos lo que nos había dado con la otra medida que vimos en la encuesta de calidad de vida, y para el promedio del 23%, que tampoco es un promedio alto. Cuando uno mira, digamos, estas estadísticas a nivel del país, porque esto lo que nos permite hacer es una geografía, digamos, de esto a nivel país. Aquí no se ve muy bien, pero lo que ustedes ven ahí son municipios más oscuritos y municipios más claritos. Entonces lo que aquí vemos, lo que se ve en este mapa es el hecho, digamos, de que hay un corredor, el corredor de la cordillera oriental y de la cordillera occidental, en donde vemos mucho más concentración de rojo. Son los sitios donde hay mucha más movilidad, en el sentido de que más niños con educación primaria alcanzan porcentualmente finalizar el bachillerato, y hay una cantidad de zonas, si ustedes ven ahí, de todo el Pacífico, son las zonas, digamos, en donde la movilidad es muy baja, es decir, muy pocos de estos niños llegan a noveno o a 11, y en la parte suroriental del país y en el territorio medio, digamos entre Antioquia y, digamos, la parte de Córdoba y en La Guajira. Entonces esa es la geografía de esto. Esto es para grado 11, que es más o menos lo mismo, digamos, es lo que nos dice cuántos niños llegan a grado 11 de los que empiezan primero, como porcentaje para todo el país. Entonces hicimos nosotros un ejercicio
sigamos para ver, digamos, cuáles eran las variables que más estaban, digamos, que explicaban esas diferencias a nivel regional. Entonces, cogimos un conjunto de variables que nos explican esas diferencias, esas diferencias en cuanto a la probabilidad de que un niño con madre con educación primaria llegue o no complete su educación básica y media. Entonces hicimos los agrupamos en cinco variables, digamos de riqueza municipal y NBI municipal, tema, digamos, de conflicto armado, lo que tiene que ver, ahí incluimos acciones ofensivas de grupos irregulares, homicidios y desplazamiento forzado, variables que tienen que ver con el tema educativo fundamentalmente, que todo lo que tiene que ver con la proporción de planta y proporción de profesores profesionales, entre otros indicadores educativos, la proporción de población afrodescendiente, digamos, y unos indicadores de geografía, entre otros la distancia a la capital. Bueno, aquí no se ve muy bien, yo no veo desde acá muy bien, pero lo que esto indica básicamente lo siguiente. En total estas variables explican, pues con un método de descomposición de varianza, en fin, lo que encontramos es que estas variables agrupadas en 5 elementos explican 84% de la varianza, digamos, de las diferencias en el logro escolar entre estudiantes, y lo que vemos aquí, las que están en rojo, son las que tienen un efecto, digamos, negativo en el sentido de que perjudican el avance de los estudiantes, y las que están en azulito son las que lo promueven, son las que tienen ese efecto positivo. Lo que nosotros vemos, lo que aquí se ve básicamente es que lo que tiene que ver con, digamos, con la pobreza con la pobreza municipal. Lo que aquí estamos tomando, acuérdense, son todos los niños cuyas madres tienen educación primaria, es decir, estamos comparando niños que son iguales, por lo menos en cuanto a sus características del hogar. Digamos, no estamos comparando niños, digamos, de estrato 6 con uno, sino todos con las mismas características y todos pertenecientes al CISBEN. Entonces, lo que aquí vemos claramente, digamos, es que el tema, digamos, del NBI tiene una gran participación en la explicación, digamos, alrededor del 10% de la diferencia de la varianza está explicado por estas variables. Y otro muy importante, digamos, lo que tiene que ver a educación básica y media, es que lo que tiene que ver con el tema, digamos, del conflicto armado y la violencia, también explican un gran porcentaje. Entonces, si usted mira acá el desplazamiento, y si uno le suma a esto los homicidios, esto es 23%, casi un 27% de las diferencias están ligadas, digamos, a violencia. Digamos, eso es un aumento, eso es un efecto fundamental. En lo que tiene que ver con las características de las escuelas, que es donde se ha concentrado, digamos, la política, claramente en lo que tiene que ver con las características de las escuelas de los maestros, pues eso explica casi un 30% de la diferencia, lo cual indica, digamos, que el tema de la escuela, sobre todo en lo que tiene que ver la profesionalización de los maestros y la promoción de los maestros como maestros de planta, son fundamentales para la mayoría de la brecha. Digamos, el tema, por ejemplo, de las sedes, digamos, que se mencionaba en el plan de desarrollo, que hay muchas sedes rurales dispersas y que los niños no llegan a la escuela, por ejemplo, eso tiene un efecto pequeño, digamos, en la explicación de por qué estas brechas. Otro aspecto importante, digamos, es que además de eso, digamos, la presencia, digamos, de población afro es importante. Entonces, esos son los elementos, digamos, que vimos como los determinantes. Entonces, esto, ¿por qué es útil para la política pública? Pues es claro, digamos, que
que uno está atendiendo para cada municipio del país, cuáles son los problemas ligados a ese tema, digamos, de la movilidad social a través de la educación. Y finalmente, pues ya para terminar, hicimos, digamos, esto es lo que nos muestra básicamente lo siguiente: hicimos una aproximación longitudinal, en el sentido, digamos, de que pudimos observar cada niño en su trayectoria educativa desde el año 2004 hasta el año 2013, es decir, porque fue cada niño, así que pudimos observarlos en toda su trayectoria educativa, digamos, y afortunadamente el Ministerio tiene unas bases de datos que permiten hacer eso, y eso no es posible hacerlo en muchos países. Entonces está el tema, digamos, de la parte longitudinal, y tenemos también el tema de la parte espacial, en el sentido de que uno puede entender cuáles son estas diferencias a nivel de país. Hicimos un índice, con estos indicadores hicimos lo que llamamos un índice de vulnerabilidad educativa, ver qué municipios, digamos, ya con un indicador, qué municipios eran los más vulnerables. Hicimos una ponderación con base, digamos, en la descomposición de varianza. Aquí está la metodología para la ponderación del índice, con estas variables que les mencioné anteriormente, con NBI, con violencia, con características de las escuelas, con población afrodescendiente. En fin, hicimos ese índice, y lo que observamos es esto. Entonces, claramente los municipios del Pacífico y los municipios del sur, como lo habíamos visto, son los de mayor vulnerabilidad educativa, y interesante, digamos, que los mejores índices están concentrados es en la parte central del país, en este eje sobre la cordillera oriental, que va, digamos, desde Huila hasta Santander, y por aquí, digamos, vaya la parte de Cali y Viejo Caldas, en fin. El resto, mientras que, por ejemplo, aquí en la costa pacífico, en el sur, en la parte de la Guajira, tenemos son rojos, en el sentido, digamos, de que hay bastante vulnerabilidad. Se ven mucho más grandes los rojos porque los municipios son más grandes, aunque esto está hecho en cuartiles, digamos, hay colores, se dividen en 4 tipos de colores. Simplemente para darles un ejemplo, digamos, de cómo es este índice, y cómo, digamos, este índice, si ustedes ven los municipios y en qué departamentos claramente están asociados con lo que ustedes pensarían en dónde está mal el tema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el municipio con peor índice, es Mapiripán, digamos, donde pues hubo todo este tema, digamos, de violencia. Y si ustedes miran los departamentos y municipios, pues son en Putumayo, Nariño, Caquetá, Nariño, Meta, Nariño, Cauca, Bichada, Nariño, algunos en Antioquia, muy pobres, pero todos están concentrados en los sitios donde está concentrada la pobreza y el conflicto, como era de esperarse. Entonces estos son los municipios también donde hay menos probabilidad de que los niños, digamos, progresen en su trayectoria educativa. Vamos a la siguiente. Estos son los municipios con más bajo índice, es decir, son los municipios donde los niños tienen más capacidad, digamos, de progresar en su trayectoria educativa. Esto está hecho para los 1.140 municipios. Lo que aquí se ve claramente, digamos, es que el mejor municipio para estudiar para un niño es Chía, digamos, la vulnerabilidad ahí es extremadamente baja. Pero si usted mira aquí cuáles son los departamentos, pues son los departamentos, digamos, de esa parte del país que tiene que ver con Santander, solamente uno en Nariño que fue Pasto, el resto, digamos, de Nariño está en la parte alta, Boyacá, Cali, Santander. Si ustedes aquí se dan cuenta, no hay ninguno en Antioquia. Cuando nosotros hacíamos cuando hicimos este índice, lo que hacíamos es que en realidad el departamento
como es alta movilidad educativa es Boyacá, ¿no? Entonces Boyacá es la más educada, no es Antioquia, digamos, sino es Boyacá. Entonces lo que uno encuentra, siguiente, por favor, es que, digamos, es que este índice, digamos, se ajusta a los patrones de movilidad que encontramos. Entonces lo que eso básicamente implica es que si uno quiere entender a cabalidad cómo es el tema, digamos, de las brechas educativas, cómo abordar este tema desde el punto de la política pública, tiene que, digamos, tener unos diagnósticos mucho más precisos y exactos, y creo pues que en esto hemos contribuido algo para ese respecto. Bueno, muchas gracias, profesor Fabio. Me parece que ha sido muy interesante y efectivamente es un camino que no se puede soslayar para la definición de políticas públicas, y creo que la investigación que leeremos con atención ya arroja unos resultados bastante interesantes. Al final haremos la discusión una vez escuchemos a Jorge Iván, que tiene la palabra. Gracias. También agradezco a Fabio porque pone en la discusión temas que me parece que son cruciales. Yo también voy a comenzar como Fabio con una reflexión sobre el plan de desarrollo, y en el plan de desarrollo hay dos temas. Fabio se ha referido sobre todo al de movilidad social. Cuando se habla de la educación y de la equidad, entonces están los dos enfoques. Uno podría insistir en el tema de movilidad social, y creo que la presentación de Fabio es bastante rica en ese sentido. Y el argumento que tiene el plan desde el comienzo del capítulo de educación es que en la medida en que la movilidad social en el país vaya mejorando, obviamente vamos a conseguir mejores niveles de equidad y vamos a tener una sociedad mucho más incluyente. Y creo que el tono general del plan es ese. En general se insiste mucho en esa dirección, y todo el énfasis en la parte educativa me parece que está puesto sobre la dimensión de la movilidad social. La otra dimensión se pierde, que es la equidad fiscal. En el plan no hay ninguna mención a los temas de tributación como mecanismo para conseguir la equidad. Y creo que es una carencia importante del plan, y un poco lo que quiero plantearles es que si no se avanza en equidad fiscal, los logros que se van a conseguir en movilidad social pues son muy reducidos. Las brechas que presentaba Fabio al final son alarmantes. Ahora, yo creo que esas brechas regionales no se van a solucionar solamente garantizando movilidad social, porque avanzar en movilidad social implica unos cambios sustantivos en materia de equidad fiscal. Entonces me voy a referir primero a la movilidad y después a la equidad. Y en movilidad, este cuadro no lo ven, pero no importa que no lo vean, sino que simplemente les quiero invitar a que miren el informe de la OCDE, el último informe de la OCDE sobre educación. Datos que a mí me parecen año son dólares de poder. Entonces Colombia está 25 veces. Entonces yo podría decir frente a la presentación de Fabio, hay un elemento crucial que no está en los determinantes, y es el gasto promedio en educación. Claro que Fabio tiene una variable proxy
que es el número de profesores por plantel y una indicación indirecta de la importancia del plantel. Pero el primer punto que yo quiero plantear es, si nosotros no llegamos siquiera a la mitad de Chile, es decir, si no colocamos el gasto en educación promedio niño en $2.000, que en pesos de hoy, en dólares de hoy, equivale a unos 5,5 millones de pesos, pues sencillamente no podemos avanzar. Quedamos como en una especie de trampa de calidad. Usted puede empezar a discutir calidad a partir de un determinado nivel de gasto. Cuando uno mira los primeros países que están en las pruebas PISA, Shanghái, Bélgica flamenca, Estonia, Australia, Nueva Zelanda, son países que están por lo menos en $7,000, $8,000 niño año. Entonces, primera condición para mejorar en calidad: por lo menos duplicar el gasto en educación para empezar a avanzar en calidad. ¿Y por qué necesitamos hacerlo? Pues porque se requieren unos insumos mínimos. Afortunadamente el gobierno ha resuelto destinar casi 5 billones de pesos a mejorar toda la infraestructura educativa del país. Yo creo que es un primer paso muy importante. Creo que Colombia tiene recursos. Creo que hay que discutir con el ministro de Hacienda el manejo de reservas, la utilización de los excedentes que genera la devaluación. De acuerdo con el último informe del banco, el solo hecho de valorizar las reservas en pesos nos permitió tener 29 billones de pesos adicionales. Ahora el gobierno dice: no nos podemos gastar porque ya cometimos el error cuando teníamos la cuenta especial de cambio de gastarnos esa plata. De acuerdo, no la meta presupuesto. Que hay un fondo especial para infraestructura educativa, para infraestructura de vías. Y hagamos el keynesianismo que está haciendo Germán Vargas. ¿Por qué no es Cárdenas el impulsor de la inversión del país, sino que resulta siendo el vicepresidente? Entonces necesitamos unas condiciones mínimas de infraestructura. Facilidades de acceso. Los estudiantes tienen que llegar al colegio fácil. Sergio Fajardo lo dice: yo tengo que garantizar que todos los niños en Antioquia lleguen al colegio máximo en media hora y que no lleguen con los zapatos embarrados. Y dice Fabio: no me pregunte cuál es el impacto sobre calidad, porque todavía no le va a dar nada en calidad. Yo tengo que arreglar todos los sanitarios de los colegios de Antioquia, pero todavía no me pregunte por calidad.
Si nos vamos a comparar con Shanghái, no me pregunte por calidad. Si nos vamos a comparar con Chile, no me pregunte por calidad. Apenas estamos logrando lo mínimo. Los estudiantes tienen que estar bien. Afortunadamente Colombia va avanzando con alimentación en los colegios. Gran parte de las brechas que presenta Fabio es porque Bogotá está logrando gastar casi 3,5 millones de niños, mientras que en Soacha se están gastando 1.200.000, 1.300.000. Y en el Chocó, pues las cifras son mucho más alarmantes. Entonces usted necesita que los niños tengan comida. Vamos a jornada completa. Ahora, ir a jornada completa significa por lo menos aumentar en 28% el salario de los maestros. Queremos un sistema en donde funcione la capitación. En Colombia no está funcionando la capitación. La distribución de los recursos a través del Sistema General de Participaciones realmente no está respetando la capitación. Es decir, cada niño tiene unos gastos equivalentes, por ejemplo, vuelvo a decir, la mitad de Chile por lo menos. 5 millones de pesos, 5,5 millones año. Y cada escuela recibe el equivalente a 5,5 millones año niño. Y empezamos a que efectivamente la capitación tenga sentido. Hoy no se está haciendo capitación. Hoy se está haciendo una combinación de fuentes desordenada que lleva a unas desigualdades regionales absolutamente mayúsculas, como lo mostraba Fabio. Entonces, necesitamos aumentar el gasto como una precondición. Yo creo que esto ni siquiera se debería discutir. Yo no sé por qué en Colombia no entendemos todavía que el costo marginal en educación es creciente. Que si queremos ser el país más educado de América, pues tenemos que tener por lo menos el gasto en educación de los países que están mejor en América Latina. Esta es una gráfica que complementa o lo de Fabio, yo no voy a insistir, que es la correlación entre los años de educación de los padres y de los hijos. Esta gráfica es del trabajo de Roberto Angulo, de Alejandro Gaviria, sobre movilidad social, y es la misma hipótesis que planteaba Fabio. Cuando la correlación es alta, pues la movilidad es bajita, porque los hijos tienen más o menos la misma educación que los padres. Cuando la correlación es baja, pues la movilidad es más alta. Entonces Colombia tiene más movilidad que Brasil. Estos son los países que analizan los colegas, Roberto, Alejandro. Pero Colombia tiene mucha menos movilidad que Estados Unidos, que México y que Perú. Es decir, Colombia ha avanzado en movilidad, pero estamos lejos de la movilidad que hay en Estados Unidos. La línea más intensa es el total y la línea más clarita o la barra más clara es urbana. Fíjense que en Estados Unidos estamos hablando de un coeficiente de 30%, una correlación de 30%, mientras que en Colombia estamos hablando de correlaciones del 65%. Es decir, la correlación en Colombia todavía es muy alta,
los hijos no superan la educación de los padres con la misma fuerza que lo hacen en Estados Unidos, que sigue siendo una sociedad de bastante movilidad. El tema de equidad fiscal entonces me parece central. Y en estas discusiones entonces la pregunta es ¿dónde está la plata? Si los tres pilares del plan, como decía y lo presentaba bien Fabio, son paz, equidad y educación, entonces ¿dónde está la plata? Primero, yo creo que hay plata de los ahorros que hicimos durante las bonanzas petroleras, mineras. Yo no entiendo la posición del ministro Cárdenas. No nos podíamos gastar la plata durante las bonanzas porque había que ahorrarla para la época de vacas flacas. Y ahora que estamos en la época de vacas flacas tampoco nos la gastamos. Afortunadamente, vuelvo a decir, estamos invirtiendo en infraestructura, vamos a empezar a invertir en infraestructura educativa de vidas. Pero yo creo que este tema es central, porque si no hay equidad fiscal, pues no puede haber movilidad. ¿Por qué? Porque no llegamos a 5,5 millones niño año. Y llegar a 5,5 millones niño año no es un programa para dentro de 15 años. Es para dentro de 2 años. Y entonces vuelvo a este tema, el 1% de los ricos está pagando el 7% del ingreso, está pagando como impuesto el 7% de su ingreso. Estos días que se ha vuelto a discutir el tema tributario, yo no sé de dónde sacan el argumento que Colombia es el país con mayor tributación en América Latina. Y ahí salen esos datos y hacen unas sumas rarísimas. Y uno le tiene que dar la pregunta a la DIAN. ¿Por qué la DIAN no publica cada año el coeficiente de Gini de riqueza? Este trabajo de Juliana Londoño Alvarado, que lo hicieron con datos de la DIAN, llega a esta conclusión: el 1% de las personas ricas están pagando el 7% de impuestos con respecto a su ingreso, que es el impuesto efectivo. Colombia le debería pedir a la DIAN, a la Bolsa de Colombia y a ligar que cada año publicaran el Gini. ¿Por qué nosotros esperamos el Gini y el DANE en las encuestas de hogares y no le pedimos a la DIAN que todos los años nos diga cuál es el Gini de las, de las declaraciones que tiene? ¿Por qué no le pedimos a la bolsa que nos diga cuál es el Gini de los tenedores de bonos y los tenedores de acciones? Un cálculo que hizo alguna vez hace unos 4 o 5 años Ricardo Bonilla, antes de ser secretario de Hacienda de Bogotá, daba una concentración, un Gini de 0.93, 0.94 en la bolsa. Una sociedad democrática debería conocer esos Ginis que existen, y el otro Gini, pues que lo publica, pero de una forma bastante irregular, es el de concentración de la tierra, que lo publica el IGAD. Entonces creo que ese es un tema importante. Este es el Gini de Colombia comparado con el de América Latina. Este es de la exposición de motivos que hizo Mauricio Cárdenas en el 2012 de la reforma tributaria. Mientras Colombia mantiene el Gini de ingresos de encuestas de hogares alto, América Latina lo va bajando.
La otra gráfica la vimos aquí cuando discutimos a Piketty, que es la participación que tiene el 1% en el ingreso, que es del trabajo de Juliana y Alvaredo. Y este es un dato que a mí me parece importante, que es del informe de Naciones Unidas, de ONU Habitat, el informe que presentó en Medellín, que es la comparación de distintas ciudades de América Latina. Ellos incluyen 234 ciudades y muestran cómo al interior de los países los Gini son muy distintos. Es decir, en Colombia el Gini de Medellín es muy distinto al Gini de Bucaramanga. Bucaramanga tiene un Gini de 0.45, Medellín tiene un Gini de 0.7. En Chile hay diferencia entre San Vicente y Santiago. Al interior de los países usted encuentra ciudades con Gini muy distintos. Un poco lo que quiere decir ONU Habitat es las ciudades tienen un margen importante para moverse. Y en los temas educativos lo vemos. Los aportes que están haciendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla a la financiación de la educación en sus respectivas ciudades es bastante importante. En este momento Bogotá financia la mitad del gasto educativo. Los municipios más pequeños y las ciudades intermedias dependen en el 90-95% del Sistema General de Participaciones. En cambio, estas ciudades ya logran tener unos márgenes muy importantes de financiación. Durante la administración Petro se le dio a la Secretaría de Educación el año pasado 1 billón de pesos adicionales, que por diversas razones no lo ha podido ejecutar, pero por lo menos presupuestalmente están los recursos. No se pudieron hacer los colegios y el aparato institucional no fue capaz de gastárselos. Este también es un gráfico de la exposición de motivos y es el Gini antes y después de impuestos. Entonces, ¿por qué no hay plata para educación? Porque no hay tributación. Los países de la izquierda son los países de América Latina. El punto azul, el cuadro azul es el Gini antes de impuestos y transferencias, y el cuadro rojo es después. En estos países no se mueve el Gini, es de la tributación. No tienen la capacidad de modificar la distribución del ingreso. Fíjense, en un país como Bélgica, antes de impuestos el Gini es 0.5 y después de impuestos es 0.22. Y Bélgica flamenca está de segunda en las pruebas PISA. Entonces yo lo que quiero decir, hay una correlación altísima entre esta capacidad de modificar el Gini con la tributación y los resultados en la educación. ¿Por qué? Porque usted distribuye la riqueza y distribuyendo la riqueza puede financiar lo básico. Es impresionante los casos de Alemania. Alemania también, emplean con un Gini antes de impuestos de 0.50 y lo bajan a 0.21. Y esta es la estructura tributaria que presentó el gobierno para la reforma del 2012, que a mí me parece absurda. Después de 20 millones de pesos de ingreso bruto, la tarifa se congela en el 15%. Cuando el presidente Santos presentó esto por televisión, pues la Cámara básicamente cogió el área verde, y entonces el presidente nos dijo, esta reforma tributaria sí es progresiva. Claro, y usted en la Cámara ve una línea subiendo, porque usted enfocó solamente esa parte. Bueno, y termino con una reflexión, la reflexión de Bogotá. Bogotá trató de montar un esquema progresivo.
¿Y qué hizo? Presentó en el Consejo unos tributos prediales que empezaban en el 6 por mil, amarrados a avalúo, y terminaban en el 16 por mil. Esta es una estructura tributaria progresiva muy distinta a la del gobierno nacional. Ahora, la sociedad colombiana no está preparada para este tipo de propuestas. Y obviamente el Consejo de Bogotá rechazó 2 veces esta propuesta. Y entonces el resultado, este es un trabajo que hizo la Universidad del Rosario para planeación distrital. El resultado es que el Gini no se mueve, es la misma gráfica de los cuadritos azules y rojos aplicado a Bogotá. El Gini original no se mueve, o se mueve muy poquitico por el gasto. Esa línea amarillita que se mueve un poquito es la línea de gasto. La línea de impuestos está pegada con la línea original. Uno no alcanza a diferenciar la línea azul de la línea roja porque las dos están pegadas. La curva de Lorenz no se mueve con los impuestos, la curva de Lorenz se mueve un poquitico con el gasto. Entonces, conclusión, punto de discusión: si no llegamos a 5,5 millones de pesos año niño, no podemos mejorar en calidad. Punto 2, para que eso sea sostenible, los países solo han descubierto un camino que se llama tributación. Ninguno de esos 2 mecanismos son explícitos en el plan de desarrollo y ambos exigirían decisiones que aparentemente la sociedad colombiana no quiere tomar. Y en este proceso, bienvenida la decisión que toma el Ministerio de construir 30.000 aulas. Creo que ese es el primer paso. Ahora, ese primer paso no se va a ver reflejado todavía en las pruebas PISA y seguiremos estando en los 2 o 3 últimos lugares de las pruebas PISA, pero evidentemente es un paso importante. Ahora, si no está acompañado de otras decisiones, pues seguimos diciendo de manera bastante general: Colombia, el país más educado de América Latina, y está muy lejos de eso. Gracias. Bueno, me había ilusionado con que se podría dar un debate que trascendiera los mecanismos convencionales de medición, que realmente, yo voy a ser más radical, son verdaderamente ridículos para abordar el problema de la educación. Porque si a mí me dicen que nosotros estamos muy mal, y evidentemente es así, podemos ver, pero yo haría una pregunta, y sé que Uteria decía que iba a intervenir, pues eso me anima la discusión. Podemos hablar que la sociedad, hablo de la sociedad global, el G8, todas estas cosas, es una sociedad educada. Podemos decir que una sociedad que tiene al ser humano al borde de la extinción si no cambia su forma de pensar, seguramente sin omitir la estadística, pero sin quedarse anclado en ella, tiene futuro. ¿Será que podemos resolver los problemas más acuciosos con una fiscalidad? Seguramente sí, pero podemos poner contraejemplos para que entendamos la educación y entendamos lo que tiene que ver con el modelo y con la forma que se promueve. El nazismo es el producto de la sociedad más avanzada y culta que tenga la humanidad. La Alemania antes del Holocausto es una Alemania donde las familias se reúnen y pueden tocar variaciones de Schubert, Beethoven, Liszt y Mozart de memoria,
O sea, es una sociedad educada quizás en lo más difícil de la humanidad, que es la abstracción, no meramente la abstracción económica, sino la abstracción que implica ser capaz de dejarse llevar por el silencio que solamente permite la partitura musical, una abstracción, por supuesto, profunda, donde podemos ver el movimiento y detrás del movimiento captar algo que la educación en esencia tiene que buscar, que es la emoción. Esa sociedad terminó tomado por el holocausto nazi. Pero podemos ensayar otra discusión que tampoco queremos dar acá. Podemos coger con los indicadores, y creo que si nosotros los miramos detenidamente, la sociedad más educada de América Latina es sin duda la sociedad cubana, pero es una de las sociedades más problemáticamente manipuladas políticamente por un régimen que podríamos denominar no muy adicto a las políticas liberales que nos exponen acá, ni muy adicto a las estadísticas, que las veamos, que parece que es un componente importante. Entonces, estamos frente a una discusión. Podemos coger la Francia incluso, porque aquí hay algunos muchachos de la Francia culta, que nos llevó a uno de los debates más desgarradores que ha tenido, con profundas consecuencias en América Latina, entre Sartre, Camus y el gran fenomenólogo Merleau-Ponty, que llevó a que una amistad quedara destrozada por no compartir estadísticas como las que tú presentas, demostrar la relatividad y las discusiones. Entonces, creo que hay un problema hondo, Jorge Iván. Está planteado en Piketty, que no se queda limitado a una estadística meramente fiscal, que también por supuesto lo es, sino qué estamos haciendo en la sociedad. Si es válido o no el modelo de desarrollo sustentado en el crecimiento indefinido de los indicadores económicos, y si eso es compatible con el desarrollo humano en una educación que necesitamos y que seguramente va a trascender las comparaciones de alguien que tiene que educarse, como seguramente nosotros lo tenemos que hacer. Está la sociedad contemporánea atendiendo a través de su educación la pregunta fundamental que debemos de hacer. Creo que Jorge Iván avanza algunas cosas que están implícitas en lo que hace Bogotá. Estamos pensando por la necesidad de corregir el rumbo que llevan, por ejemplo, ríos como el río Bogotá. Estamos haciendo algo para responder cosas que desarrolla Utria en su última reflexión contra el calentamiento global, que sin duda alguna es el principal problema que estamos abocados en un futuro. Creo que son los temas que no pueden quedar al margen de una presentación meramente estadística y de una discusión en la cual parecería que si seguimos dando vuelta con un instrumental económico que tiene gran capacidad para ver cosas que multipliquen el crecimiento, y hay que decirlo de una forma fuerte, empresarial, ha llevado a la sociedad a un hueco negro en que se encuentra y que reclama un cambio de calidad. Seguramente el cambio de calidad pasará por incrementar el gasto público, pasará por mejorar las educaciones de nuestros niños, mejorar las coberturas, pero hay que estar alerta. El crecimiento no es desarrollo, y un desarrollo humano requiere mayor complejidad, mayor conocimiento de causa, y el conocimiento de causa fundamental del mundo en que vivimos es hacia dónde se orienta la gula capitalista que quiere acumular y permite que hoy en día en las sociedades más educadas se gaste más alimentando un perro que todo lo que nosotros gastamos en América Latina alimentando
niños para que vayan a la escuela, que todo lo que se ponen las señoras en chucherías en los países más educados, como nos lo dicen acá, que muestran las pruebas PISA, en chucherías, aretes, o sea, se ponen en las orejas lo que no tienen en la cabeza, nos han llevado al desbloque de la sociedad en la que nos encontramos inmersos. Nos gastamos más en chucherías, en eso que llamamos pomposamente mercancías y que nos llevan, como es el objetivo último de la teoría económica y sus mediciones, a pensar que consumiendo y consumiendo nos vamos a enriquecer educativamente, cuando una educación que no parta por la reflexión de la autonomía, por la reflexión de la otredad, por la reflexión, y con eso termino, que encontramos maravillosamente expuesto en Borges, en uno de sus más profundas reflexiones metafísico-literarias para entrar en este debate, y es la pregunta de quién soy yo y qué hacemos en este mundo. El colectivo que ha construido esta forma en la que nos encontramos está en crisis, y la crisis es de educación, porque es una crisis de desarrollo humano que pasa por confundir la educación con la economía. Yo creo que hay elementos con los que introduzco para que iniciemos un debate. Vuelvo y reitero, ha sido muy interesante oír al profesor Fabio, donde nos muestra por qué el análisis estadístico nos da alcances. Me parecen interesantes las reflexiones de fiscalistas, ¿no?, que tiene nuestro profesor González, que es uno de los mayores impulsores de la tributación a rajatabla en la sociedad. Eso puede estar discutido, pero en la medida en que se apliquen, se logren logros educativos, pero dejo abierta la pregunta, porque la verdad, no creo que discutiendo en educación se nos pueda poner de ejemplo como sociedades más educativas a las sociedades que en buena parte nos tienen metido en el hueco y en la trampa en la que nos encontramos. Profesor Revés, tiene usted la palabra, y después cada uno de los comentaristas, y le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Fabio. Yo quiero primero felicitar a los expositores, porque nos han hecho entender de forma muy sencilla y tierra a tierra, digamos, cuál es la situación de la educación. La presentación que hizo el doctor Fabio Sánchez pues mostró las formas de medición de la movilidad, ¿no? ¿Qué factores impedían y limitaban la movilidad en forma, digamos, cuantitativa, y después la aplicó a los municipios colombianos? Entonces yo creo que para mí ese es un aporte realmente muy interesante. Yo no lo había visto presentado en esa forma, porque puede identificar inclusive municipios en los cuales hay que focalizar la acción del Estado, y no solamente del Estado, de las ONG, por ejemplo. Para una ONG es muy interesante saber dónde puede orientar sus actividades. También la presentación que Jorge Iván hizo, pues a mí me ha parecido fundamental, porque es cómo se puede financiar. Es decir, el mejoramiento de la educación no se puede financiar sin dinero, sobre todo en este momento que tenemos una caída de los precios del petróleo. Entonces hay que saber qué fondos utilizar para eso.
Y me pareció muy interesante la comparación que hizo con Chile, pues que es el país, digamos, más cercano que tenemos. Yo no sé, por ejemplo, Cuba, cuánto está gastando sería interesante conocer ese dato, cuánto gasta Cuba por niño para su formación. Pero la idea, o digamos el interrogante que yo tengo es que realmente se ha perdido en los últimos 10 años una gran oportunidad para financiarla y que en este momento va a ser más difícil. Yo no sé si Jorge Iván comparte eso. Ahora, la otra forma ya de ver y más adelante es cuáles son las condiciones políticas que hay en Colombia que impiden que se puedan resolver, que se pueda dar ese salto, ¿no? Entonces, hay una mala asignación de recursos del Estado, ese es un punto. Hay una evasión fiscal grandísima que es una tesis de Jorge Iván, yo la comparto, porque con las tasas de evasión fiscal que hay en Colombia, principalmente de los grupos de altos ingresos, y además por la corrupción, pues uno no ve de dónde pueden salir los recursos. Quiero insistir en un punto que a mí me parece fundamental. En los estudios que he hecho yo, dividiendo la sociedad en tres: sociedad cooptada, que es la que no paga impuestos, la que se fundamenta en la evasión, que recibe las exenciones tributarias, pesa más o menos el 30%. Hay una sociedad informal que pesa el 60%, entre el 50% y el 60%, que tampoco tributa a través del IVA. Y hay una sociedad ilegal criminal que pesa el 10%, no tributa y es la que más gasto genera para combatirla. Es decir, además de no tributar, concentra buena parte digamos, del gasto del Estado, que según las cifras que hay, solo en este año, el gasto en educación pudo superar el gasto en seguridad, solo en este año. Entonces, con un sistema como este, dar ese primer salto que Jorge Iván quiere para corregir las desigualdades y disparidades muy importantes que Fabio mencionó, pues entonces se requeriría un esfuerzo muy alto para primero acabar con la evasión tributaria, que para mí es un punto fundamental hoy. Entonces ese es tal vez el comentario que yo quería hacer, pero realmente me ha parecido la complementariedad de las dos presentaciones muy importante. Yo pensaría que démosle la palabra al público, ¿no? Y si hay preguntas nos las van haciendo. A ver, doctor Utria, por favor. Sí. Yo hice las preguntas pues, que hablan del aire. Bueno, yo quiero expresar mi desaliento al leer e intentar aproximarme a una interpretación
del Plan Nacional de Desarrollo y voy a referirme en esta oportunidad al capítulo de educación. Mi desaliento va porque el plan invita a una nueva Colombia, invita a una transformación fundamental del país y sobre todo a través de la educación. Sin embargo, al analizar la propuesta y los basamentos de la propuesta, los indicadores de prueba o los indicadores de aproximación al problema, me indican que no se ha dado un paso importante en materia de la concepción y del manejo de la educación en Colombia. Se mantiene el mismo esquema que en los últimos 50 años del siglo pasado reprodujimos en todos los planes de desarrollo. Y tuve la oportunidad durante 20 años de recorrerlos y revisarlos y asesorarlos. Así que en cuanto a la asesoría, mea culpa. Hoy en día sabemos que la educación no puede tratarse así. La educación convencional en casi todos los países funciona con dos objetivos. Primero, dar los conocimientos básicos que el ciudadano necesita para trabajar y leer por lo menos los avisos preventivos del tránsito y algunos conocimientos para su participación en el proceso de producción. Conocimientos que reconocemos que son insuficientes. Conocimientos que ni siquiera garantizan una adecuada productividad como la que necesita el país para salir de sus problemas. El segundo objetivo es domesticar a la población para que se adapte a los valores y las motivaciones del sistema económico, social y político, es decir, el sistema institucional. Ahí termina el proceso educativo. Ahora, el método es el anuncio, ni siquiera la transmisión, el anuncio de los conocimientos por parte de los maestros y de memorización por parte de los educandos. Una educación de ese tipo cae en un sujeto vacío, un sujeto que no está preparado ni para recibir el anuncio de esos conocimientos y menos aplicarlos. Y eso es válido para el segundo objetivo, el objetivo de la domesticación. Para que ese educando pueda asimilar esos conocimientos, superarlos, aumentarlos y aplicarlos, se necesita otro proceso que la educación no incluye. Es lo que se llama el desarrollo humano. Antes de buscar el desarrollo científico y tecnológico, el desarrollo en la educación, etcétera, tenemos que empezar por el principio, y ese principio es el desarrollo humano. ¿En qué consiste? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué sin este proceso la educación convencional no opera, no funciona? Por la siguiente razón: porque el desarrollo humano consiste en tres cosas.
en primer lugar, la toma de conciencia sobre sí mismo que debe hacer cada persona y que se logra a través de los famosos interrogantes que vienen, inclusive desde Aristóteles, el griego, que son: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Cómo puedo llegar a donde tengo que ir? En fin, y una serie de interrogantes. Ese es el primer paso para educar a una persona. El segundo paso es la toma de conciencia sobre las capacidades y potencialidades de esa persona. Es decir, con qué instrumentos, en términos de capacidades y de habilidades, he llegado yo al mundo. Y el tercer paso es, puesto que yo tengo estas capacidades y estas habilidades y estas potencialidades, ¿cómo y para qué aplicarlas? Porque las puedo aplicar mal, que es otra de las consecuencias de una mala educación, de una educación convencional. Ahora, ¿cuáles son esas capacidades? Las capacidades son, primero, la inteligencia. Y de la inteligencia, entonces, la creatividad, la emocionalidad, la sensibilidad, la espiritualidad y el conjunto de destrezas que nos permiten utilizar esa inteligencia y esa creatividad. Eso no se enseña. Y como no se enseña, entonces el alumno ni siquiera sabe que él las tiene. Y si sistemáticamente no se le muestran y se les hace entender que las puede desarrollar, es decir, convertir de potencialidad en realidad activa, en acción, en iniciativa, en creatividad, pues ese conocimiento tiene dificultades para asentarse en la mente y en la sensibilidad del educando. En esta forma, una educación, un sistema educativo que no está basado en el concepto y la práctica del desarrollo humano, es como un edificio que no tiene fundamentos, que no tiene cimientos. Se cae con el primer remesón, que es lo que le pasa, y particularmente en los países subdesarrollados, al educando que inclusive con educación superior no sabe para dónde va, de dónde viene, cuánto tiene y sobre todo para qué usarlo. Si solo para el mercado o solo para otras cosas. Entonces yo creo que interesante la discusión y la medición del sistema convencional de educación. Pero estamos en mora de abrir esa visión y eso significa, y esta es apenas una de las innovaciones que necesita introducir como base, como fundamento, como soporte sobre el cual construir el resto del aparato educativo, construir, incorporar el concepto de desarrollo humano en la forma en que lo he resumido. Bueno, yo creo que el diálogo se nos metió en la mesa, entonces vamos a hacer algo, pero creo que el público debe intervenir, pero a mí me parece que ya a estas alturas el doctor Jorge Iván no puede comentar para que nos quede más redondeada y tú también.
y después oímos al público. Entonces tú tienes la palabra. Porque ha habido discusiones pues en torno a lo que dice. Yo creo que hay dos posiciones extremas. Extrema la posición ideal, optimista de Fabio Giraldo. Es decir, cómo logramos una educación crítica, una educación liberadora. Y yo estoy de acuerdo con Fabio, los ricos por ser ricos y por tener más años de educación no son más cultos ni más educados. Esa es una posición y esta de las discusiones fundamentales, las discusiones claves, volver a Marcuse, volvernos a preguntar por el sentido de la técnica, por los problemas del hombre unidimensional. Esa es una situación extrema. Y la otra situación extrema es Malala. O sea, a Malala le dan el premio Nobel porque lo único que está pidiendo y no la dejan en Pakistán es poder ir a la escuela. Pues. Poder ir a la escuela, que le enseñen lo que sea, pero poder ir a la escuela, aprender a leer, aprender a escribir. Entonces Rubén introduce la situación intermedia, desarrollo humano. Ahora, cuando uno mira el significado de desarrollo humano en términos de educación, claro, Rubén se acerca al planteamiento de Fabio, pero ¿cuál es la realidad de las mediciones y de los avances de desarrollo humano? Años de educación, y años de educación convencional. ¿Por qué? Porque es que Naciones Unidas está pensando en Malala. Y está pensando en los niños que no los dejan estudiar, en las mujeres que no las dejan ir a la escuela. Entonces, claro, es entre los dos extremos, ¿qué hacemos? Evidentemente, desarrollo humano es ampliación de las libertades, es poder ser un sujeto autónomo, es poder decidir, es ser agente. Y entonces, sí, optemos por una posición intermedia, tratemos de que las personas vayan a las escuelas. Si tienen más años de educación, aprenderán a manejar estas tabletas mejor, y en estas tabletas encontrarán un mundo que escapa a la escuela. Ahora usted puede encontrar ese mundo que escapa a la escuela si ha tenido años de educación. Si no ha tenido años de educación, no, tampoco lo encuentra. Entonces, bueno, es como... Sí, yo comparto la atención, pues yo le digo... Entonces yo le pregunto a Fabio, ¿qué hacemos con Malala? ¿Y qué hacemos con las niñas que no andan a estudiar y las matan? Mira, con las tabletas, que yo también soy adicto a ellas, el 80% de las consultas son en pornografía. Tiene la palabra, Fabio. El dato estadístico, ¿no? Contrario de ese. Yo no. Onanismo primario. No lo mide. Bueno, estoy un poco confundido con el debate, digamos, porque yo esperaba, digamos, mi expectativa era pues, ver si las estrategias del plan de desarrollo eran las adecuadas para alcanzar las metas, pero ahora estoy viendo que hay como una discusión filosófica sobre la educación, para la cual no estoy preparado y no sé mucho del tema, entonces no voy a, digamos, a profundizar en estas discusiones sobre Sartre y Merleau-Ponty, en fin, pero quiero decir ambas, un tema aquí sobre algo que se ha planteado, digamos, y creo que primero el tema de la medición. Yo creo que si uno no tiene capacidad de medir, pues no puede hacer nada, ninguna política, no puede hacer ningún diagnóstico, no puede saber si la educación está buena o mala, si genera o no desarrollo humano, si genera o no más capacidades. No, uno de los aspectos fundamentales es la medición y por eso creo que, digamos, la capacidad, digamos, no de la economía, en general de las ciencias sociales,
para generar mucho más medición. Creo que es uno de los aportes más importantes que ha habido últimamente en estas ciencias, porque permite hacer diagnósticos mucho más precisos y políticas mucho más precisas. Entonces el primer tema es el tema de la medición. Entonces aquí medimos las mediciones que presentó Jorge Iván sobre estos temas fiscales que me parecen fundamentales, porque ahí uno sabe exactamente en dónde está y qué es lo que falta. Entonces, me parece que uno no puede, digamos, decir que la medición no es como algo adyacente, cuando creo que es el fundamento hoy por hoy de las ciencias sociales. El primer tema, que el segundo tema es que creo, digamos, como lo planteó Julián, digamos, me encantó como lo planteó. Creo que el reto fundamental de Colombia hoy es Malala, no es, digamos, cuál es la capacidad de las personas para reflexionar sobre la vida o sobre dónde estamos en el mundo, porque esa reflexión solamente es posible si se alcanza un mínimo de educación, un umbral básico de educación que permita hacer esa reflexión. Si uno no tiene eso, es imposible. Entonces lo que nos vemos que la posibilidad de eso solamente está ligada para las personas que tienen un background en sus hogares con libros y con padres educados, pero para una mayor parte de la población eso no es posible. Entonces creo que el reto fundamental que tenemos hoy en Colombia es no tanto, pues además de calidad, tenemos un tema, digamos, de que mucha gente ni siquiera llega a grado 9 a grado 11, digamos, no alcanzan los conocimientos básicos necesarios para defenderse en la vida cotidiana y esto mucho menos para alcanzar una reflexión espiritual o intelectual sobre los problemas. Entonces creo que digamos, el hecho de que lo que haya que hacer es tener la posibilidad de que más gente entre y continúe en la escuela y que logre un nivel de conocimientos básicos. Eso es fundamental. Sobre el tema de los conocimientos básicos, yo creo que ahí el tema es también fundamental, porque lo que uno encuentra cuando uno mira estas estadísticas de la prueba PISA, el 30 o 40% de los estudiantes en matemáticas o en lenguaje no tienen el conocimiento mínimo para ser alfabetas prácticos, es decir, el 40% de los estudiantes no llega a responder los conocimientos mínimos. ¿Cómo es posible que un estudiante así haga una reflexión, monte una empresa, eduque a sus hijos? Eso no es posible. Lo fundamental hoy por hoy desde mi perspectiva es lograr que las personas tengan los conocimientos, primero, garantizar una cobertura fundamental para la gente que no la tiene y garantizar una educación de calidad para la gente que no la puede alcanzar. Quiero hacer unos comentarios sobre lo de Jorge Iván, el tema, digamos, de la parte, digamos, que tiene que ver con la parte fiscal. Me parece, digamos que el tema del gasto hay que mirarlo desde la siguiente perspectiva. Yo estoy de acuerdo plenamente en que el gasto tiene que aumentar, pero también tenemos que generar unos incentivos para que ese gasto realmente sí se refleje en cobertura y calidad. Cuando tú mencionabas todos estos países de Finlandia o Luxemburgo o el propio Chile, lo que uno encuentra, por ejemplo, en Finlandia, vemos que es el país que tiene los índices más altos de prueba PISA. Lo que uno encuentra en este país es sí, el gasto promedio para estudiantes son $8.000, $10.000 al año, pero lo que uno encuentra yo también, Julián, es que la persona que va a entrar como profesor en Finlandia son los mejores estudiantes de la sociedad. Es decir, si uno quiere ser profesor en Finlandia, tiene que pasar un examen que
es para los mejores. Lo que aquí tenemos en Colombia es una situación contraria que ha sido ampliamente examinada. Los que entran como profesores, como maestros de escuela aquí, desafortunadamente no son los mejores, sino son los que están en la cola izquierda de la distribución de las pruebas a ver. Entonces lo que uno quiere es que en realidad que sí se incremente el gasto en educación, pero lo que uno quiere es que lleguen los mejores a ser maestros. Bueno, como ven, ya se nos han entusiasmado los conferencistas. No, profesor, yo no creo que puedas resumir lo que yo digo a que voy a omitir las pruebas estadísticas. No creería. Ahora, ¿basarse solamente en pruebas estadísticas? Creo que eso es una versión bastante oscurantista de la sociedad, que es lo que yo digo. O sea, pensar que con la ciencia como la tenemos hoy vamos a resolver los problemas, creo que no estamos planteando la discusión donde es. Nosotros podemos examinar, pero de lado a lado. Yo planteo una cosa elemental. La sociedad más culta de la humanidad, no ha habido otra, es Alemania nazi. Podemos discutirlo. Podemos discutirlo, porque es así. Entonces no es un problema meramente, la sociedad más despolitizada es la cubana, creo yo. Pues se aguanta, pues mire lo que se aguanta. Entonces es una discusión de otro orden. Y es una discusión a la que apunta la educación. Y es una discusión en la que apunta buena parte de las discusiones que hacemos en esta academia. Es decir, nosotros podemos abrir el pensamiento para una discusión, por supuesto, en el cual no sé qué sea peor, si omitir la estadística o quedarse en ella. No sé. Pensar que sin estadística yo puedo orientar políticas, pues es un absurdo. Pero sí puedo entender que la estadística realmente es un constructo problemático. O sea, no es la verdad. Y no es la verdad de la sociedad, que es otra cosa. Ahora, que puede uno mirar la discusión de la sociedad sin estadística, bueno, eso sería volver como a la época de qué. No, pero es que esa es la discusión que me parece importante dar, porque aquí hay dos puntos de vista distintos. Yo estoy más de acuerdo con una visión de desarrollo humano en el sentido de preguntar qué es lo humano, y si lo humano se reduce a una estadística, creo que no. Ahora, seguramente para mirar lo humano a través de la estadística, pues sí, pues yo oriento políticas, pero no es la discusión de la educación, meramente, aunque ayuda, por supuesto. O lo que es lo mismo, científicamente hablando, yo puedo coger el movimiento de los astros en una ley, como lo mostró no solamente Newton en su momento, sino Einstein. Pero de ahí a pensar que yo puedo resolver con una ecuación los asuntos humanos, creo que hay una discusión que es la que debemos dar aquí. ¿Quieren la pregunta? Ok. Solo somos partículas elementales. Yo creo que en lo que se ha planteado allí hay una complementariedad, más bien. Un poco hacia allá apuntaba, creo que Jorge. O sea, la idea es, desde luego, mirar que las cifras, ¿cierto?, que las mediciones nos pueden dar elementos para generar políticas o planteamientos, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, en el caso económico, en el caso social que planteaba Fabio, no se debe reducir, por ejemplo, al crecimiento, pues desde una lógica ortodoxa, ¿cierto? Sino, y el mismo plano plantea, ¿cierto?, de mirar el desarrollo y la educación como un pilar de desarrollo. Entonces ahí hay que mirar si nos debemos de detener solamente en el crecimiento del ingreso per cápita, ¿cierto?, del crecimiento del PIB, de las variables, la competitividad que está tan en boga y desde luego la mirada global del crecimiento como un estándar que genere un desarrollo humano. Ahí estaría como la discusión un poco que plantea Fabio.
Y igualmente, pues, hay aspectos que no se plantean. Entonces, por ejemplo, la formación de los docentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de formación docente que se dan para todos los niveles, ¿cierto? Para los niveles primarios, secundarios, y aún desde la misma universidad, ¿no? Cuando, por ejemplo, en las universidades sabemos que muchos de los docentes no son pedagogos, ¿no? Sino son más que todo profesionales que pueden ser buenos, como decía Fabio Sánchez, ¿cierto? Pero ¿cómo enseñan eso? Entonces allí como que la discusión pasaría a otro aspecto, ¿no? Dijéramos, es una educación para la democracia, como decía Fabio, ¿cierto? Y bueno, hay que ver, para transformar al humano, ¿cierto? En la Nacional, por ejemplo, en el Instituto de Educación se dice, se supone, ¿cierto?, que es para transformar al ser humano, para buscar libertad, pero también hay algunos que dicen, por ejemplo, el mismo Foucault o Freire y demás, ¿cierto?, que se hace una educación carcelaria, en alguna medida, ¿cierto?, o una educación bancaria, como plantea Freire, o lo que plantea Bourdieu o Guillen, ¿cierto?, que es una educación para reproducir la sociedad vigente, ¿cierto? Entonces allí no, si nos quedamos en eso, pues no hay un avance, dijéramos, en lo humano. Y por último, para decir, y eso como nos toca a los economistas, ¿no?